El siguiente ejemplo todavía es un problema de geometría. Ángulos circunscritos son los ángulos que están adentro de un círculo. Entonces el siguiente problema dice, si tenemos que el ángulo E, aquí tengo el ángulo E, es igual a 50 grados y el ángulo BFC es 65 grados. El arco, este símbolo aquí significa arco CD, es igual a 120 grados. El arco AE es igual a X y el arco AB es igual a X más 10 grados. Todo estos son grados. Encuentra el valor de los ángulos restantes. Está pidiendo el valor de los ángulos restantes, pero en este caso cada vez que tenemos X significa que tenemos que encontrar el valor de esa variable y luego encontrar el valor de los ángulos. Como es un problema de geometría, hay que jugar un poquito con los ángulos. En este caso necesitamos marcar los ángulos. Por ejemplo, me están dando el valor del ángulo E, que es 50 grados. Luego me están dando el ángulo BFC. Vamos a empezar en B, F, C. Entonces quiere decir que este ángulo aquí es 65 grados. También me están diciendo que el arco CD es igual a 120 grados. ¿Cuál es el arco CD? Es este aquí. Es 120 grados. Y me están diciendo que el arco AE es X. Este arco aquí es X. Y también me están diciendo que el arco AB es igual a X más 10. Este de aquí lo voy a hacer en azul. Es igual a X más 10 grados. Estos son grados. Ahora veamos qué es lo que podemos hacer. Voy a observar lo que tengo adentro del círculo. Por ejemplo, tengo 65 grados. Estas líneas son complementarias. Eso quiere decir que este ángulo aquí es 180 menos 65 es 115, porque la suma de estos dos ángulos tiene que ser igual a 180. Si tenemos una línea que está cortada por un rayo, entonces la suma de estos dos ángulos es igual a 180 grados. Son ángulos suplementarios. Hay suplemento, se suplementan, entonces es igual a 180, complemento es 90. Luego tengo que estos dos ángulos son cortados por el vértice. Quiere decir que F es igual a 115, porque estos dos ángulos son congruentes. Si tenemos dos ángulos que están opuestos por el vértice, estos ángulos son congruentes. Entonces, si este es 115, este es 115, si este es 65, este ángulo aquí es 65. Y ahí vamos a ver qué es lo que nos va a servir. Luego tengo 120 grados el arco CD. Quiere decir que el ángulo A, como podemos observar, voy a utilizar el lápiz rojo. Observemos este ángulo A, viene hasta C. Y viene D, quiere decir que si es 120, la medida del ángulo A es igual a la mitad del arco. Quiere decir que la medida del ángulo A es igual a 60 grados. Este ángulo es 60. Todavía nos hace falta mucho. Tengo 60, tengo 50. Este ángulo F es 115. ¿Cómo nos va a servir la medida del ángulo F? Por ejemplo, hay una propiedad en geometría que me dice que la medida de un ángulo formado por dos líneas que se intersectan adentro de un círculo es igual a la suma de las medidas de los arcos que se interceptan. Yo sé, es geometría, entonces las definiciones son bien largas. Por ejemplo, tengo un círculo. Tengo dos líneas que se intersectan adentro de un círculo. Voy a decir que este es el ángulo 1. Este es el arco X. Este es el arco Y. Si estas dos líneas se intersectan adentro del círculo, quiere decir que
la medida del ángulo 1 es igual a 1/2 la suma de los arcos interceptados, x más y, y esa es la propiedad que voy a usar. ¿Cómo la voy a usar esta propiedad? Observemos el ángulo F. Tengo esta línea que viene aquí y además tengo también la otra línea que se intersecta del ángulo F aquí. Estas dos líneas, aquí tengo el ángulo F. Entonces tengo 120 en el arco CD y tengo el arco BE, es x más 10. Es un buen problema. Entonces tengo que la medida del ángulo F es igual a 1/2 de 120 más la suma de estos dos arcos, x más 10. Y cerramos paréntesis. Simplificamos un poco. Conozco la medida del ángulo F, es 115. Es igual a 1/2. 120 más 10 es 130. Más x es 2x. Luego multiplicamos ambos lados por 2. Porque tengo 2 en el denominador, entonces multiplicamos por 2. Entonces este se cancela. Tenemos 115 por 2 es igual a 230 igual a 130 más 2x. 130 está sumando, pasa a restar a ambos lados. Entonces tengo 230 menos 130 es igual a 100, igual a 2x. 2 se está multiplicando, pasa a dividir. Cancela. Entonces tengo que 50 es igual a x o x es igual a 50. Sabiendo esta información, entonces sé que el arco AE es igual a 50 grados. Ahora observe, el arco AE es el ángulo C. Entonces la medida del ángulo C es igual a 1/2 por 50 es igual a 25 grados. Tengo el ángulo C. ¿Qué más? Este es x más 10. Quiere decir, conozco x. X es 50. Entonces tengo 50 más 10 es igual a 60. ¿Qué ángulo intercepta el ángulo AB? Ok, tengo esta. Es ángulo D. Entonces puedo conseguir la medida del ángulo D. Es igual a 1/2 por 60 igual a 30 grados. Tengo A, tengo F, no tengo B, puedo conseguir B, la medida del ángulo B, porque este ángulo aquí, como podemos ver, si este ángulo E es 50, quiere decir que el arco BC es 100, porque multiplicamos por 2, 50 por 2 es igual a 100, entonces puedo conseguir este arco ED, la medida del arco ED, que es igual a 360 menos 50 menos 60 menos 100 menos 120, la suma de todos los ángulos, porque la suma de todos los ángulos tiene que ser 360. Entonces tengo menos 50 menos 60 menos 100 menos 120. ¿Qué voy a tener? Entonces que la medida del arco ED es igual a 30 grados. Con esta información, entonces puedo encontrar la medida del ángulo B. La medida, aquí, ángulo B es igual a 1/2 por 30, que es igual a 15 grados. Es 15 grados, no 150. 15 grados. Con esta información ya tenemos el ángulo A, B, C, D, E y conseguí F. Con F pude obtener el valor de X y así obtener el resto de los ángulos. En este caso, si tienen una pregunta, la pueden dejar en los comentarios. O si tienen otro método, también lo pueden compartir conmigo y se los agradecería.